Perfecto, bueno, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio organizado por el CETNA, Centro de Estudios Transdisciplinares de Nuestra América. Es un centro de estudios integrado por profesionales, estudiantes de distintas universidades del país, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Agradecemos en esta ocasión al decano de nuestra facultad, al profesor Sergio Robín y a las demás autoridades académicas, quienes generosamente habilitan los espacios de comunicación y las redes para que podamos encontrarnos en estos momentos de diálogos, de construcción de saberes y de escucha, ¿no? Hoy vamos a tener el placer de escuchar y dialogar con dos grandes profesionales que participan y son miembros activos del CEDNA, y en esta ocasión ambos nos van a compartir dentro del centenario del nacimiento de Fals Borda, un sociólogo colombiano. Ellos realizan un breve homenaje donde destacan aspectos fundamentales de su enfoque filosófico, su singular mirada metodológica y su perspectiva ética política forjada al calor de las luchas por derechos fundamentales junto al campesinado colombiano durante el siglo XX. De ello emergerá la reconocida perspectiva de la IAP, investigación, acción participativa, ¿no? Y vamos a escucharlos y luego a dialogar con ellos. Quienes nos acompañan hoy es el doctor Gonzalo Fernández, doctor en Ciencias Sociales, y el licenciado Gregorio Herranz, no sé si lo dije bien, Goyo, licenciado en Trabajo Social. Ambos son investigadores sociales, colaboradores de la Mesa de Barrios Populares de Salta. Desarrollan su labor tomando algunos elementos de la IAP latinoamericana. Sus tópicos de indagación rondan en torno a la pobreza, las políticas públicas, el pensamiento latinoamericano y la filosofía política. Sus trabajos de indagación se localizan en barrios populares de Salta y articulan con la Universidad Nacional de Salta, con la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, los dejo ahora, las dejo con quienes nos acompañarán y nos ayudarán a pensar situadamente a Fals Borda. Buenísimo. Bueno, arranco yo entonces. Gracias por la presentación, Leti. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de una perspectiva singular que tiene de alguna manera como referente más conocido Orlando Falsborda, este sociólogo colombiano. Este breve ponencia, esta breve exposición, la titulamos La investigación acción participativa nuestra americana y particularmente abrevando en la perspectiva de Orlando Falsborda. Para hacer una introducción, cabe aclarar y recordar de que hubieron hasta este momento una serie de reconocimientos a Falsborda, a este sociólogo colombiano, por su centenario, por sus 100 años de nacimiento. Se hicieron multiplicidad de encuentros virtuales en las universidades, a nivel latinoamericano sobre todo, pero en el mundo, ¿no? Este sociólogo reconocido por un método, un enfoque, una filosofía, que es la investigación-acción participativa. Pero hay que comenzar con una precaución que vamos a desarrollar durante este trayecto de exposición, que tiene que ver con que la investigación-acción participativa no obedece a la construcción unívoca o individual de Falsborda o de un sujeto académico, sino que está de alguna manera emergiendo en el marco de una coproducción colectiva de un tiempo tremendamente convulsionado. Pero antes de ello es necesario comentar el devenir de este sociólogo, Orlando Falsborda. ¿Quién es Orlando Falsborda? ¿Cuál es su formación? Hay que decir que Falsborda deviene sociólogo a mediados del siglo XX,
pero su formación de base, heterogénea, plural, viene de las artes. Eh, Particularmente se formó en literatura inglesa, en música coral, y lo hizo a partir de una beca que pudo ganar en Estados Unidos, específicamente en Iowa, y luego, consecutivamente, después de terminar sus estudios de pregrado, que estaban localizados sobre todo en el campo de la literatura, del arte, eh, él estudió sociología, fue magíster en sociología. Eh, en 1948 él vuelve a Colombia, este sociólogo nacido en Barranquillas, 1925, el 11 de julio, vuelve a su ciudad, y comienza un trabajo primero muy ligado a instituciones estatales y luego particularmente un trabajo de acercamiento, de acompañamiento, de reconocimiento con campesinos. Se interesa por la situación campesina, la cuestión social campesina, como decimos en trabajo social, la cuestión social que atravesaba el periodo de producción de Fals Borda, de su obra, porque hay que tener en cuenta justamente la emergencia de la producción de Fals Borda, la emergencia social, política, económica, nos habla de una Colombia atravesada por cruentas formas de violencia. El periodo de violencia cruenta en Colombia encuentra una pluralidad de actores institucionales, eh, como por ejemplo había una forma de gobierno bipartidista, una lucha entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero a su vez también la presencia del narcotráfico desde ese momento, de paramilitares, de la guerrilla que ya comenzaba de alguna manera a tomar presencia en el medio político local, y una situación que desde comienzos del siglo XX atravesaba como coyuntura a los campesinos, indígenas, zambos negros, negras de la costa atlántica de Colombia, de una costa de Colombia, que estaba directamente ligada con la situación de la tierra, ¿no? Yo creo que eso es la emergencia, la condición o la cuestión social en la que se encuadra o emerge la singularidad de la obra falsbordiana, ¿no? Gregorio, si podés pasar un poquitito. Entonces, teniendo en cuenta esta singularidad, hablando acerca mencionando las condiciones, la emergencia de la producción de la IAP, de la Investigación y Acción Participativa, pero también, digamos, de la obra que llevó a consolidar este método, este enfoque, esta filosofía. Ya vamos a ver que puede adquirir actualmente distintas designaciones que son parte constitutiva de su forma de comprender el mundo, lo social. Vamos a decir que la singularidad de la IAP colombiana tiene dos vectores fundamentales. Primero hay que decir que la investigación acción participativa es una metodología o una filosofía que basa en una investigación coproducida con grupos de referencia, con grupos con los que un investigador en ese momento, los grupos a los que pertenecía Falsborda, llamaron investigadores externos, aquellos investigadores académicos, intelectuales que tomaban partida en el acercamiento a los grupos subalternos o los grupos localizados en el campo, en este caso los indígenas, ambos, en lucha por la tierra. Entonces, estos investigadores externos trabajan activamente por el fortalecimiento de la identidad de los grupos, el fortalecimiento de su concienciación, hablando como Freire, su concienciación política, esto es, la toma de conciencia de su situación coyuntural, la toma de conciencia de sus problemas.
en pos del fortalecimiento de esos grupos. Pero por otra parte, el segundo vector que caracteriza la IAP colombiana es la transformación de la realidad. Es decir, que se fortalece a los grupos en principio, se fortalece su identidad cultural, su historia local común en las comunidades, para que estos puedan reconocer sus problemas y generar determinadas acciones para trascenderlos. ¿Sí? Podríamos decir a grandes rasgos entonces, Goyo. Particularmente es contundente esta cita de Carlos Rodríguez Brandão, antropólogo brasileño que en paz descanse, hace pocos años nos dejó, muy amigo e interlocutor de Falsborda. Falsborda muere en 2008, es muy contemporáneo. Y Brandão, que era un asiduo lector y un asiduo interlocutor con Falsborda, identifica algo que él no termina de decir contundentemente. Hay que decir una cosa, hay que hacer una apreciación antes de leer esta cita. La IAP colombiana tiene una singularidad, pero esto no quiere decir que no haya habido, a mediados del siglo XX, una serie de investigaciones, sobre todo ligadas a la educación popular, la psicología, en todo el mundo, que iba de alguna manera dialogando, interlocutando y tomando de alguna manera experiencias en uno y en otro lugar. Antes de leer la cita hay que mencionar que exponentes como Kurt Lewin, Mac Taggart, Stephen Kemis, en Australia, respectivamente en Inglaterra, en Estados Unidos, el mismo Paulo Freire en América Latina, hablaban de investigación-acción, básicamente tomando las siglas IA. Pero la letra P aparece particularmente con esta singularidad en Colombia. La P de IAP está marcando el cariz eminentemente político y una ruptura epistemológica que luego vamos a proceder a explicar. Pero básicamente lo siguiente: este amigo de Falsborda, antropólogo brasileño, va a decir lo siguiente, voy a leer. Cito: el acoplamiento pleno de los investigadores externos con los grupos con los que trabajan y sus expectativas y objetivos de lucha en un pie de igualdad entre el saber popular y académico. Lo que está diciendo acá Rodríguez Brandão es que la característica fundamental de aquellos investigadores e investigadoras que asumen la investigación en acción participativa está en el hecho de generar un acercamiento pleno y una identificación con los objetivos políticos de los grupos con los que trabaja. Dicho de otra manera, básicamente se rompe la idea clásica de la ciencia donde hay un investigador que de manera externa trata de no vincularse con aquello que investiga, con aquellos que investigan. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de la IAP, un acercamiento pleno, una ruptura de las distancias y la asunción de quién investiga, de los principios políticos y de los horizontes de lucha que mueven a un grupo tratando de hacer los suyos para poder poner de sí su saber, su conocimiento. Por favor. La P de IAP, la participación, que involucra la participación, es eminentemente, como decíamos, política, es la característica de la IAP colombiana. Y esto de alguna manera está ligado a una ruptura, una idea científica, de una idea científica clásica que asumía en ciencias sociales que las personas, los investigadores debían investigar como cosas a las personas de alguna manera, en la medida en que trataban de explicar por medio de interpretaciones propias y de saberes y de capitales intelectuales que portaban y portan los intelectuales a grupos humanos a quienes estudiaban. Y en realidad lo que propone la IAP es básicamente generar un acercamiento mediante el cual aquellas personas
y problemas sociales en el trabajo social, por ejemplo, serían los problemas sociales, van construyéndose, o la palabra es coproduciéndose, generando un producto colectivo que trata de hacer reconocer mutuamente las formas de vida, los problemas que traen aparejados los grupos con los que se trabaja, para poder trascender esos problemas, pero asumiendo siempre a las personas con las que se trabaja investigativamente como productores, como personas que asumen un rol activo en la producción de conocimiento. Es decir, que la IAP busca esa cercanía, esa ruptura de las distancias que propone la ciencia clásica, para poder articular desde esa cercanía un saber que emerge de forma colectiva. Para ello van a haber una serie de técnicas específicas que fueron elaborando creativamente estos grupos a los que perteneció el mismo Orlando Falsborda. Sí. Hay una característica, para hablar de una serie de características fundamentales de la investigación en acción participativa colombiana, que tiene la IAP. Una de ellas es la devolución sistemática. La devolución sistemática implicaba para estos grupos con los que trabajó Orlando Falsborda que en la medida en que se iban indagando, se iban realizando los diagnósticos participativos con los grupos con los que se trabajaba, se iban desarrollando las líneas de acción de trabajo para ir identificando y trabajando, gestionando, participando activamente en la resolución de conflictos, en la medida en que se iba de alguna manera describiendo, transitando por la descripción de la historia común de esos grupos en puja por derechos, también se iban devolviendo parcialmente en ese proceso determinadas formas de reconocimiento. Esa producción no la hacía, no la hacía el científico, en este caso Falsborda, o los grupos de intelectuales académicos, que ya vamos a ver, vamos a mencionar después, en un rato, tenían que ver con una articulación que se hacía desde la universidad, pero a su vez también con fundaciones, asociaciones que fueron creando espacios de investigación y los grupos campesinos que se fueron nucleando en la asociación. Entonces, la devolución sistemática era el proceso mediante el cual se iba devolviendo productos adecuados, siempre adecuados al nivel intelectual, cultural, de comprensión de los sujetos, de las personas con las que se trabajaba, en este caso campesinos. La singularidad de los campesinos en Colombia es que muchos de ellos, ellas, eran analfabetos. Entonces había que idear formas para poder dialogar interculturalmente. Algo que, por ejemplo, un filósofo como Rodolfo Kusch critica fuertemente entre la relación entre académicos y los que cuando hacemos trabajo de campo, la sociedad, la comunidad o los lugares donde vamos a hacer trabajo de investigación, esa distancia habita un vacío cultural. Pues bueno, en la devolución sistemática, en tiempos de mediados del siglo XX, tenía esta situación Falsborda y sus compañeros y compañeras que tenían que devolver sistemáticamente tratando de habitar y de acortar esa brecha de vacío cultural que menciona Rodolfo Kusch, tratando de traducir eso mismo que se producía. ¿Sí? Sigamos un poquitito. Otro principio que tiene que ver con el aspecto ético, pero también político, de la IAP colombiana, estamos dando cuenta de algunos elementos que son fundamentales a tener en cuenta. Hay muchos más, debido al tiempo y a la exposición que tenemos en este momento, digamos, vamos a ir focalizando sobre algunos. Un elemento importante es la llamada télesis. En investigación a acción participativa, la palabra compuesta, télesis, involucra la noción de teleología, algo que en filosofía mencionamos como el telos es la finalidad de las cosas, articulada con la palabra ética. ¿Sí? Entonces, en el marco de la finalidad del horizonte
político y ético de la IAP se proclamaba que para poder comenzar a habitar el enfoque de la IAP en el trabajo con campesinos o con grupos sociales vulnerados era necesario subordinar los intereses políticos e intelectuales, ideológicos de quien asumía en principio la investigación académica, subordinar esos intereses políticos a los intereses del grupo de referencia. Es decir, que nosotros, que los intelectuales, en este caso conformado por el grupo de académicos de amigos de Falsborda, estaban de alguna manera alineados directamente con la voz de los campesinos. Involucraba de alguna manera subordinar el interés y la formación política que se traía en pos de los requerimientos y las formas de lucha del campesinado. Sigamos, por favor. Hay algo que surge en los, que he escuchado en la mayoría de encuentros por ahí de formación sobre investigación y acción participativa y que tiene que ver con cuándo, en qué momento hacemos IAP, en qué momento comenzamos a trabajar y de qué manera se debe producir, cómo se debe distribuir el trabajo en el marco de la producción académica y colectiva de la IAP. En un diálogo que tiene el mismo Rodríguez Brandão con Falsborda, en un encuentro en Brasil, un encuentro sobre educación para adultos, Brandão le responde a Falsborda en el marco de una comprensión, una interpretación que hace respecto del trabajo con campesinos en Brasil, y le marcaba lo siguiente a Rodríguez Brandão, este antropólogo, a Falsborda, bajo el principio de las 4T. Él decía, las personas con las que estamos trabajando en el campo no tienen tiempo de escribir, no es posible que ellos puedan ponerse a escribir después de volver a trabajar, después de volver a sus casas del trabajo, pero es posible que puedan hacer otras cosas, es posible que puedan tomar la palabra, que puedan, mediante la oralidad, dar cuenta de sus formas de organización política, de su historia comunal, y a nosotros, los intelectuales académicos, nos compete quizás la transcripción de esos elementos. Después vamos a ver con la figura de algunos otros referentes que hubieron otros soportes también de transcripción de esas prácticas. Las 4T involucraban básicamente, decía Rodríguez Brandão, que no todos deben estar en todos todo el tiempo. Las 4T involucraba el hecho de la distribución del trabajo. En la coproducción colectiva de la IAP, algunos escribirán, otros tomarán notas, otros pondrán su palabra, otros encontrarán otros soportes, como vamos a ver, la visualidad, el dibujo. Entonces, no todos tienen que estar en todo el tiempo. Otro principio metodológico es la noción que caracteriza a la IAP de convergencia. ¿Qué implica la noción de convergencia? La IAP se caracteriza por ser un método convergente, que articula. Convergencia quiere decir que es un espacio del saber que articula distintos saberes y conocimientos, al estilo de Boaventura de Sousa Santos, en Ecología de Saberes. Hay saber académico, hay saber que viene hay conocimiento académico y hay saber que viene del pueblo, hay saberes operativos que provienen de las comunidades, hay saberes místicos que provienen del campesinado, del mundo de las comunidades originarias, hay conocimientos específicos que vienen de la técnica estadística, aunque la IAP latinoamericana se caracterizó sobre todo por seguir una línea cualitativa. Sigamos, por favor. El giro epistémico lo vamos a mencionar muy brevemente porque ya lo venimos diciendo. Básicamente caracteriza en su epistemología, es decir, en su forma de conocer el mundo, en la IAP, en el aspecto de que la IAP rompe con la idea
rompe con la idea de que hay un investigador que investiga a unos sujetos unidireccionalmente que a partir de cierta expertise, de cierta instrucción académica, puede derivar de ese fenómeno social que conoce, puede derivar distintas conclusiones. La IAP rompe con esta lógica entre sujeto y objeto a ser investigado. Y Falsborda y sus compañeros van a trabajar sobre la idea de coproducción en la medida en que tanto sujeto investigador, que llamaban investigadores externos, como grupos de referencia, sujetos campesinos en este encuadre histórico, trabajaban en comunidad para producir cosas, para poder recuperar parte de su historia, para poder generar determinadas ideas, para poder reconocerse, pero sobre todo para trascender los problemas, para transformar la realidad. ¿Sí? Básicamente, la ruptura entre sujeto y objeto para proponer una línea simétrica, una línea de cercanía, una línea de producción colectiva. Ese es el giro epistémico que propone la IAP. Sigamos. Me detengo acá para mencionar brevemente en el trabajo monumental que recopila Joan Rappaport, antropóloga norteamericana, y obra que recomendamos con Gregorio, que estamos trabajando, menciona dentro de esta comunidad de intelectuales orgánicos, es decir, intelectuales que estaban al servicio de los intereses de la población después de la transformación de su realidad, habían determinados sujetos y sujetas activistas que hay que mencionar también, porque nosotros nos detenemos en determinadas figuras ahora porque tenemos muy poco tiempo y porque también vamos realizando este proceso de indagación y metiéndonos a fondo en lo que sería la arqueología de la lectura de la obra falsbordiana. Entonces reconocemos en Iván Ulianov Chalarca, un campesino, uno de los pocos campesinos que no había terminado el bachillerato, pero estaba alfabetizado, Ulianov Chalarca, nacido en Pereira, en la comunidad de Pereira, que luego se traslada a Montería, en Colombia. Había sido formado en bachiller, pero tenía una gran cultura artística, era un artista plástico. Y lo mencionamos y lo traemos a colación como el traductor en el marco de la organización que desarrollaba Falsborda. Hago un parate aquí. Las organizaciones fundadas por el grupo de Falsborda son básicamente la Fundación del Caribe, un grupo de investigación que articulaba entre ellos a Ulianov Chalarca, otros campesinos que se tornaban cuadros políticos en la lucha por la tierra, pero intelectuales que provenían de la Universidad Nacional de Colombia, que se llamó La Rosca para la Investigación, Acción Social Investigativa, La Rosca para la Investigación Social, para la Investigación Social, perdón. La Rosca para la Investigación Social. Ese grupo articulaba con campesinos e intelectuales, activistas por derecho, y este sujeto, Ulianov Chalarca, tenía la particularidad de que mediante el dibujo traducía a los campesinos, las campesinas, analfabetas, estas formas de vida y formas de lucha que provenían de antaño, de mediados del siglo, de comienzo del siglo XX, específicamente la lucha por la tierra comienza en 1920. Ulianov Chalarca es el traductor, es alguien que mediante el método de los dibujos, particularmente de los cómics, traía la historia de comienzo del siglo XX de las luchas por la tierra y traía a determinados sujetas que habían se habían conformado como hitos vivientes, mitos vivientes. Entre ellas podemos citar a Juana Julia Guzmán,
a Felicita Campos, dos mujeres que habían sido muy activas durante el siglo XX. Felicita Campos, en tiempos, a mediados del siglo XX, ya no vivía. Juana Julia Guzmán llegó a conocer, una mujer de 80 años aproximadamente en los 70, llegó a conocer a Falsborda, pero la idea de Chalarca era básicamente que tomaba de la historia de campesinos que habían conocido, de familiares de estas personas activistas por el derecho a la tierra, luchadoras, activistas, y las tornaban cómics, dibujos, para poder dar cuenta mediante el dibujo de la forma de lucha de sus antepasados. Dicho de otra manera, lo que hacía el traductor Ulianov Chalarca mediante el dibujo era politizar a los campesinos. Generaba conciencia política para que ellos pudieran verse encarnados en la actualidad a aquellos antepasados que en otro momento, a comienzos del siglo XX, habían desarrollado luchas similares. Entonces, a partir de ese método que Ulianov Chalarca llamó visualidad, el método de la visualidad, el cómic, generaba politización de los grupos. Hay que decir que Ulianov Chalarca produjo 4 libros o folletines, libros pequeños que tenían no más de 19 páginas, donde hay ilustraciones de este tipo. Ulianov Chalarca es una de las singularidades en el colectivo de Falsborda, un militante, un investigador de la acción participativa. Estos son algunos de los dibujos, ahí está Chalarca trabajando. Otro sujeto, brevemente, Camilo Torres Restrepo, coequiper de Orlando Falsborda, referente ético y sobre todo con un carisma tremendamente humanista, político. Propuso una filosofía llamada el socialismo raizal, que básicamente estaba, tenía como contenidos el hecho de la valoración de la tierra, del medio ambiente, tomar parte de la cultura local para proponer un programa político. Hay que decir que en 1966, Camilo Torres Restrepo, que había sido cura, ¿no? un referente de la iglesia, que había propuesto una obra que se llama El amor eficaz y el socialismo raizal, muere en combate porque decide dejar la Universidad Nacional de Colombia, que con Falsborda habían fundado la Escuela de Sociología. Abro un paréntesis, y esto es importante. Falsborda y el señor Camilo Torres Restrepo son los primeros que fundan en América Latina la Escuela de Sociología. Traen la sociología, comienzan a hablar de una sociología muy particular, ya vemos, una sociología de la liberación. Antes que la filosofía de la liberación en 1973, Falsborda y Camilo Torres Restrepo en México, en el 50, 60, ya estaban hablando de la sociología de la liberación y el socialismo raizal. Digo porque también esto era parte de un clima de época, no pensemos, tenemos acá colegas que investigan a Paulo Freire, Pedagogía de la Liberación, se publica en 1961, Filosofía de la Liberación en el 73, Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez en el 71, ¿no? Era un clima de producción de movimientos sociales, de pensamiento sumamente enraizado en el marxismo, pero de alguna manera asimilado o fagocitado, apropiado localmente con estas características. Sigamos, por favor. Mencionar brevemente algunas obras que son icónicas en la producción de Falsborda. Hay que decir que Falsborda era el amanuense, el que escribía, pero estos son obras colectivas, ya dijimos. Estaba la Fundación La Rosca, estaba el equipo de investigación La Rosca, la Fundación del Caribe y la Asociación Nacional de Campesinos, la NUC, que nucleaba a los campesinos. 3 obras fundamentales que dan cuenta del compromiso político de Falsborda son El hombre y la tierra en Boyacá. La fecha está mal, porque yo me equivoqué ahí.
En realidad, El hombre y la tierra de Boyacá es 1957. En 55 está la primera obra de Fals Borda, que es Campesino de los Andes. Estas dos obras, del 55 y del 57, dan cuenta de una antropología, un trabajo antropológico y sociológico que hace Fals Borda para dar cuenta de las formas de vida de los campesinos de los Andes. Pero la violencia en Colombia, por otra parte, sería el homólogo de nuestro Nunca Más en Colombia. En esta obra, coproducida con Monseñor Guzmán, Eduardo Umaña y Fals Borda, dan cuenta de la cruenta violencia, la forma despiadada en la que en 1948 se inaugura algo que ya se avisoraba años antes. Una violencia estatal, paramilitar, donde, como decíamos, también estaban en disputa partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Atravesó más de 50 años aproximadamente desde fines de la década del 40 y dejó un saldo altísimo de muertes desde la sociedad civil, aquejando a los sectores populares sobre todo. La tercera obra que traigo a colación, que epistémicamente es sumamente importante, que marca de alguna manera las bases de lo que en ese momento, pongo entre comillas, el pensamiento descolonial, porque hasta ese momento no se llamaba así este pensamiento, pero básicamente lo que propone Fals Borda en este libro es tratar de generar las bases de un pensamiento propio que busque desembarazarse del pensamiento positivista y del pensamiento europeo, cartesiano sobre todo, ¿no? Comenzar a pensar desde lo local implica generar una comprensión activa sobre los procesos de lucha en América Latina, pero sobre todo también las formas de vida cultural, las características de nuestra América. Estas tres obras son fundamentales, están en la red, después podemos pasar algunos links si les interesa para que puedan bajarlos, pueden fotocopiarlos. Digamos por favor un poquito. La tetralogía más creativa, donde de alguna manera se pone todo la heurística, la creatividad de Fals Borda, se llama Historia Doble de la Costa. Es un esfuerzo de sistematización del trabajo que comienza en 1970 y dura hasta 1986 con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, el trabajo de acompañamiento, de activismo y de investigación que desarrolla en la costa atlántica Fals Borda como un traductor, como un amanuense escritor, con la Fundación del Caribe y con la Rosca de Investigación y Acción Social. Singularmente, esta obra da cuenta de su creatividad en los modos de escribir. No nos vamos a meter a fondo con esto, pero hay que decir que la creatividad está dada donde él articula ciencia social de la parte descriptiva, antropológica, con la articulación de una forma de comprender más esquemática, analítica, y donde también se abordan lateralmente modos de descripción literaria, modos de descripción que están ligadas con formas literarias de la vida campesina, sumamente ricas. Están siendo reeditados estos tomos en Colombia y pueden también bajarlos de las páginas oficiales de Fals Borda. Bueno, pasamos ahora a un segundo momento que no se asusten que ahí dicen 52 diapositivas, pero no vamos a seguir viendo más. Este segundo momento tiene que ver con cómo vamos, no quisiéramos decir aplicando la IAP, porque con Gonzalo siempre decimos que nosotros no aplicamos la IAP, ¿no? La IAP desde este lugar de ser un neoparadigma, a nosotros también nos gusta decir vamos reimaginando la IAP, ¿no? Una IAP para nuestros tiempos, una IAP para nuestros días, con el deseo y humildad de reinventar a Fals Borda, que obviamente nos sale mal, pero bueno, no nos queda otra que seguir, nos gustaría que esté acá entre nosotros.
Y en esto nosotros llevamos adelante dos grandes procesos de investigación. Por un lado, ya hace muchos años venimos trabajando con la Mesa de Barrios Populares de Salta, que es una organización plebeya compuesta principalmente por mujeres que luchan por su tierra, que luchan por su casa, que luchan por la dignidad de sus hijos, que tengan un lugar donde vivir, donde soñar, donde jugar, donde amar. Todo un grupo que lo llamamos la Mesa de Barrios Populares. Y por otro lado, estamos trabajando recientemente en un proyecto de investigación financiado por la UCASAL que versa sobre las prácticas de cuidado como estrategia de persistencia frente a los consumos problemáticos en la zona norte de la ciudad de Salta. Así que la Mesa de Barrios Populares y todas estas prácticas de cuidado frente a los consumos problemáticos son como los dos grandes temas, los dos grandes campos empíricos de donde estamos viviendo y haciendo esta IAP. Nombrar estas cuatro cosas entonces que dijo Gonzalo como elementos fundamentales, ¿no? El acoplamiento, la télesis, la coproducción de conocimiento y la devolución sistemática, ¿cómo la vivimos en estos lugares? El acoplamiento pleno lo vivimos porque estamos ahí, no estudiamos a la comunidad, no estudiamos a la Mesa de Barrios Populares, no estudiamos el cuidado o las prácticas de consumo, sino que trabajamos junto a la mesa. Justamente las mujeres de la mesa a nosotros nos denominan colaboradores. Y en ese colaborar, ¿no?, aparece esta idea de trabajar con. Entonces, bueno, el acoplamiento pleno lo vivimos en eso, en el tiempo que pasamos haciendo, colaborando junto a las mujeres de la mesa en sus luchas y también en los espacios de las prácticas de cuidado donde tenemos, por ejemplo, yo trabajo ahí, trabajo en la Cedronar desde el 2014 y bueno, como que empezó primero mi trabajo y después mi investigación, digamos así. Entonces, bueno, se da como esa cantidad de horas, de tiempo y de estar trabajando como se va dando este acoplamiento, vamos a decir cuasi pleno, porque no es que estamos las 24 horas, eso siempre lo hablamos, ¿no? Nosotros estamos compartiendo ahí y después volvemos a nuestras casas que tienen agua caliente, que tienen gas natural y bueno, las compañeras siguen persistiendo en lugares donde la pobreza, en lugares donde la falta de acceso a servicios públicos todavía persiste, ¿no? El segundo elemento, esto de la télesis. Con Gonzalo siempre nos reímos porque nosotros investigamos lo que las mujeres de la mesa quieren, ¿no? No es que elegimos nosotros qué investigar o qué hacer, ellas nos mandan y nosotros obedecemos, y eso como un reflejo, Gonzalo empezó a trabajar en la Mesa de Barrios Populares. Bueno, él primero estaba encuadrado en un programa de política pública que se llama el PROMEVA, donde tenía que ir a trabajar para que la gente de cierto barrio tenga cloaca, tenga pavimento y demás servicios públicos. Y a él se le ocurría que la cosa estaba no solamente ahí, sino lo que quedaba por fuera de ese polígono que establecía la política pública. Y ahí empezó a juntarse en el asentamiento 340, en Floresta, y a empezar a escuchar sobre barrios populares, sobre RENAVAP, y la gente que le decía, señor licenciado, ¿por qué a mí no me pone la cloaca y le pone a ese que está al frente?
y la imposibilidad de él como técnico de poder hacer que la cloaca cruce la calle, ¿no? Porque la política gubernamental establecía un polígono donde llegaba hasta aquí y para allá, en palabras del doctor Fernández, se construía un archipiélago de la pobreza. Entonces, bueno, él empezó ahí y se metió, como no podía seguir trabajando en el gobierno porque esto le picaba mucho y su interés por la investigación siempre estuvo muy presente, bueno, quería estar en el CONICET, así que postuló para la beca doctoral y él presentó un tema para la beca en el CONICET, pero iba a ser sobre el PROMEVA. Y bueno, después tuvo que cambiar porque no iba por ahí. La gente de los barrios populares le decía no es ahí, es aquí. Y bueno, después él podrá contar los avatares para cambiar dentro de la estructura del CONICET todo el tema de investigación, la metodología, toda esa definición del universo de análisis y demás categorías, pero bueno, porque había que subordinar, ¿no? ese interés y ese plan que uno tenía como investigador en función de lo que las mujeres nos estaban diciendo. La coproducción de conocimientos está todo el tiempo en esto de cómo nosotros también con mucha humildad o más caradurez que humildad jugamos a ser chalarca, ¿no? y a tratar de transcribir o traducir lo que las mujeres en los barrios populares y los pibes y las familias en las barriadas que están atravesadas por los consumos problemáticos en la zona norte van diciendo, van nombrando desde su lugar de enunciación, cómo ellos nombran y mencionan sus derechos, cómo ellos nombran y mencionan sus luchas, cómo ellos nombran y mencionan sus formas de cuidarse. Y ahí nosotros vamos como un amanuense, la verdad, tomando nota de lo que ellas dicen, como ellas lo dicen, tratando de traducir sin traicionar ese lugar de enunciación. Y vamos junto con ellas coproduciendo conocimientos, coproduciendo saberes y haciendo una IAP nuestra americana salteña, con todo así como el honor a Orlando Fassborda, ¿no? Tomando de él, reinventando y reimaginando. Y eso que vamos coproduciendo se vuelve devolución sistemática. Y ahí en esta devolución sistemática, en estos principios de las 4T, como nombraba Gonzalo, no todos estamos haciendo todo el tiempo y se van produciendo diferentes productos, ¿no? Hay una devolución que necesitamos hacer a la academia, entonces por ahí Gonzalo, yo menos, Gonzalo con toda su trayectoria, su formación como doctor, y bueno, más allá del título, su espíritu, su espíritu de investigación sin investiduras, va escribiendo para la academia, ¿no? Que hay que escribir de una manera, con cierto formato, que no es lo que le vamos a dar o compartir con las mujeres, con Dina, con Ceci, como para poner nombres. Entonces hay una devolución que surge para la academia, para la UCASAL, en el sentido de lo que tenemos que devolver porque nos están financiando la ejecución del proyecto, entonces hay que hacer informes de avance, informe final y demás. Entonces hay un nivel de devolución sistémica o sistemática que va para la academia. Hay otra devolución que surge para el intendente, para los gobiernos, porque las mujeres, nada, vamos a presentar manuscritos, vamos a presentar manifiestos, vamos a presentar expedientes, vamos a presentar nota. Entonces todo lo que ellas nos dicen, nos muestran y lo que nosotros vemos las noches
que hemos pasado ahí en los barrios, la cantidad de nafta y descubierta que ha tenido que cambiar Gonzalo de su motito, que ahí sigue andando ahí esa reencarnación de la Poderosa por las barriadas populares de zona norte, estando con las mujeres y construyendo con ellas qué le decimos al intendente, ya sea a través de una nota, ya sea a través de una reunión junto con funcionarios donde presentamos un manifiesto, ya sea también a través de una reunión que hemos podido tener personalmente con el intendente, entonces cómo organizamos la palabra, qué decimos, cómo lo decimos. Entonces hay todo un nivel, ¿no?, que ya no es para la academia, porque no tengo que nombrar a Foucault, porque si no el intendente no sabe de qué le estamos hablando, sino que es para el funcionario público, ¿no?, para que llegue la luz, llegue el agua, llegue la cloaca. Y también lleguen otras cosas, ¿no?, que siempre a nosotros tomamos lo que las mujeres dicen, que no es solo la luz, solo el agua, que también lo es, sino que es esa integración sociourbana plena, ¿no?, que marca ahí la ley del RENAVAP, como le decimos. Y también hay otra devolución de otro nivel, que es para que circule la información de lo que va pasando en los barrios, de lo que pasó en la reunión que tuvimos con Ceci, con Dina, y a la que no pudo ir Vive, pero se quiere enterar. Entonces ahí surgió un folletín que se llama la hoja verde, que no está escrita ni para el funcionario ni para la academia, está escrita de Dina para Ceci, ¿no? Entonces ahí aparece otro nivel de la devolución sistemática que aprendemos, que legamos del queridísimo Fassborda y de los demás compañeros. Y también en algunas otras ocasiones hablamos de Kush con las mujeres, ¿no?, y retomamos ese concepto de tierra, de suelo, de domicilio existencial, para hablar junto con ellas, ¿no?, de lo que ellas viven, de lo que nosotros percibimos, sentimos. Así que bueno, hay como distintos niveles en donde se va haciendo realidad esto que Gonzalo recién les compartía. Así que bueno, sobre todo por ahí esos puntitos para poder cerrar como este segundo momentito de cómo vivimos la IAP junto a las mujeres en la mesa de barrios populares y en la zona norte. Después abrimos el diálogo y si quieren hacemos más preguntas y cerramos con una cosita que ahora le paso la palabra a Gon para homenajear al maestro en los 100 años. Bueno, muchísimas gracias, Goyo. Ya para cerrar, era la intención también homenajear al maestro Orlando Fassborda y por medio de él decir que estamos homenajeando también a su colectivo, a sus compañeros y compañeras, a ese grupo que encarnó de alguna manera una lucha colectiva, que implicó una lucha por derechos por la tierra, que implicó de alguna manera la puja por el ejercicio de derechos políticos, derechos fundamentales, que llevaron adelante estos grupos de campesinos e intelectuales orgánicos, ¿no?, intelectuales de alguna manera abocados al servicio al pueblo, digamos. Evocar los trabajos de Fassborda y sus compañeros, compañeras, en ese sentido, es tremendamente inspirador para nosotros. Ya mencionaba Goyo el trabajo que tratamos de desarrollar por esa inspiración, ¿no? Es un viento de alguna manera que nos da fuerza, nos genera como académicos, porque hay que decir, nosotros estamos en la universidad, pero sin embargo también habitamos otros espacios. Dos palabras que caracterizan en gran medida la obra de la IAP y de Fassborda: imaginación y creatividad. La imaginación que tuvieron para recrear un tiempo pasado y traer a la contemporaneidad o a su contemporaneidad la referencia de líderes y lideresas que lucharon por derechos a comienzos del siglo XX y que se tornaron mitos vivientes, para de esa manera, trayéndolos a su contemporaneidad, fortalecer los grupos
que componían, ¿no? Creatividad. Perdón, imaginación. Pero por otra parte, creatividad, ¿no? Imaginación y creatividad. Creatividad para plantear de manera alternativa métodos que la ciencia social clásica no concebía como serios, digamos. Esta alternativa heterodoxa de la IAP latinoamericana, tanto en técnicas como instrumentos, que ya mencionábamos algunos, o principios políticos y éticos desde los cuales se posicionaban, debían ser de utilidad para el pueblo, debían construir ciencia popular. Es por ello, para cerrar, que en este centenario del nacimiento del maestro Valls, evocamos su lucha colectiva y convocamos a leer críticamente, sobre todo, sin hacer calco y copia, a leerlo críticamente, para de esa manera interpelar la obra en el presente, para recrearla, para pensarla, para poder producir desde nuestras maneras de hacer ciencia social un servicio al pueblo. Nada más. Bueno, muchas gracias Gonza, muchas gracias Goyo. La verdad que es apasionante escucharlos, conocer el recorrido que están haciendo ustedes allá en Salta, ver cómo tejen y cómo construyen esos saberes cotidianos con el desafío de llevar la academia, ¿no?, al barrio y pensar el territorio desde la mirada de Falborda, de Kusch, de Freire, de Brandao y de otros tantos que en otros tiempos hicieron cosas similares. Me parece interesante y abrimos un espacio de diálogos y preguntas a quienes lo deseen hacer, pero esto que dijiste, Gonza, al comienzo de la transformación de la realidad, ¿no? Ese desafío que quienes estamos en la construcción de espacios populares y ponemos en cuestión hasta los mismos saberes académicos y miramos lo formal de la academia desde otros lugares y lo traemos a los barrios, pensamos en esa transformación de la realidad. Ese desafío de quién transforma la realidad y cómo la transformamos y desde dónde, esto que decía el Goyo, las mujeres nos dicen qué hacer y nosotros hacemos. Ese punto de encuentro y de diálogo de los saberes cotidianos y los saberes académicos y el respeto a la voz de la otra persona con su trayectoria y su conocimiento, a poner en cuestión cosas tan básicas como el derecho a vivir con dignidad en los barrios más populares, ¿no? Así que eso creo que moviliza y nos lleva a repensarnos en nuestras prácticas y en nuestras miradas de nuestros saberes.